¿Cómo están, amigos? Estamos todos a la expectativa de este pontificado actual y lamentablemente extrañados, digo lamentablemente porque no debería ser así, extrañados de la claridad que emana de este nuevo sucesor de Pedro. Respondo a la objeción que tal vez alguno ya tiene después de esta semana de pontificado. ¿No estaremos cayendo en papolatría? Porque es tanto el cariño, la sorpresa, el seguimiento, las noticias, las redes sociales, los comentarios de cada acción que hace este papa nuevo. ¿No será una papolatría? Bueno, respondo como explicaba Monseñor Alberto, que está acá, Monseñor Alberto González, que esto es efecto de haber vivido 12 años de un periodo muy difícil en donde abundaba la ambigüedad y arbitrariedad, como dijo también Monseñor Gansway, el secretario de Benedicto, al Corriere de la Sera, y decía así, Monseñor Gansway: ahora se abre una nueva etapa. Siento un cierto alivio generalizado. La temporada de la arbitrariedad ha terminado. Podemos empezar a contar con un papado capaz de garantizar la estabilidad y de apoyarse en las estructuras existentes sin derribarlas ni trastocarlas. George Weigel, por otro lado, del autor de Quien nos fiamos, autor de estas cartas desde Roma, 2025, un nuevo pontificado, escribía el 13 de mayo que habían profundas ansiedades en torno a este interreño y cónclave papal. Ahí está. Acá. Y entonces, ansiedades creadas en parte por las ambigüedades del pontificado anterior. En su artículo él comparte links acerca de Prevost y todas las cosas que él decía antes, ¿no? Para tenerlo más claro y ver hacia dónde puede ir. Pero digo todo esto para que se entienda el porqué de la sorpresa y seguimiento y afecto, ¿no? Y adhesión a este nuevo Papa. Claro, porque hemos vivido 12 años difíciles en donde el Papa pues no nos confirmaba en la fe tanto como queríamos, ¿no? Por eso es que estamos así. Bueno, en otro, George Weigel, perdón, decía más adelante: creo que es justo decir que el Papa León sabe que la crisis civilizacional más importante del momento es la crisis antropológica. La crisis en la idea misma de la persona humana. Que de hecho, eso es el tema del siguiente capítulo del libro de Weigel que vamos a comentar, ¿no? Se llama, no ahora, vamos a comentarlo en otro video, la crisis de la persona humana y el humanismo cristiano. Bueno, les recomiendo que lean este artículo de Weigel. Ahí habla cómo es que León XIII, cuando hizo cardenal a John Henry Newman, estaba dando más aire a la doctrina de la Iglesia en cuanto a enseñamiento social, ¿no? En cuanto a doctrina, que sabemos que Newman lo desarrolló, ¿no? Desarrolló el tema de la conciencia también, es muy interesante. Bueno, también menciona que León XIII, por supuesto en Eterni Patris, reavivó el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Es algo que ojalá que se pueda hacer ahora también, ¿no? La doctrina social de la Iglesia con la Rerum Novarum, y después habla de León, claro, León Magno, ¿no? Que es, o sea, no solamente hay León XIV y León XIII, hay muchos leones, ¿no? Y el primero, León Magno, tiene que ver con el concilio de Calcedonia, en donde se definía bien ese tema de las dos naturalezas en Cristo, ¿no? Bueno, esto ustedes lo pueden ver, realmente vale la pena. Acá menciona el tema de las vestiduras papales, ¿no? Su como armadura así regia de caballero. Y entonces dice que todo el mundo se quedó ahí con ese tema, el uso de la mozzeta, ¿no? Esto como una especie de esclavina que está acá. No se ve. Bueno, esclavina, la estola, la cruz pectoral, ¿no? Y con todas las reliquias que tenía, bueno. Y se olvida de la homilía o de las palabras que hizo, que dijo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué uno se ha quedado con eso? Porque todos estos son signos, dice Weigel, de que este papa se agarra de la naturaleza
del oficio petrino, y entiende que este oficio no tiene que ser, este cargo no tiene que ser guiado por idiosincrasias personales, o sea, por algo demasiado personal, es de la iglesia, es de Cristo. Bueno, y así, sigue con todo esto. Bueno, mañana es un día decisivo de inicio de pontificado, vamos a ver eso, el inicio del pontificado, el tema de la doctrina social y la formación de Prevost, así brevemente. Entonces mañana es un día decisivo en el comienzo de pontificado. Vamos a ver algo como esto. Me pongo acá a Benedicto porque León XIV ha querido usar el ritual que usó Benedicto, no el que modificó Francisco. Entonces vamos a ver algo de esto. Exaudi Christe, Cristo, óyenos. Ecclesiae sponset corpori, lumine gentium resplendenti Christo, edificatio et consolatio Dei. Está hablando de la iglesia, ¿no? Y cómo habla de la iglesia y cómo es que la canción, ¿no? Y responde, ayúdala. Iesu fili David. Bueno, es hermosísimo. Me estaba riendo porque acá el turiferario se equivocó y Benedicto le sonríe como diciendo, bueno, hasta en las mejores ocasiones pasa esto. Bueno, así entonces, están todos los ojos puestos en el domingo, mañana, ¿no? Esto es lo del National Catholic, que está muy bueno, porque en la homilía que haga mañana el Papa, de algún modo va a marcar el rumbo de su pontificado y de la iglesia, que no es suya, es de Cristo, pero él tiene el timón. Cristo no lo va a dejar nunca que la lleve hacia las puertas del infierno, a él ni a ninguno, y tampoco va a dejar a la iglesia, ¿no? Porque derramó su sangre divina. Bueno, y en una ocasión como esta, San Juan Pablo II dijo ese memorable non abbiate paura, no tengáis miedo, ¿no? Y que León XIV lo repitió el 11 de mayo en las Grutas Vaticanas, ¿no? Cuando decía, ánimo, sin miedo. Muchas veces Jesús dice en el Evangelio, no tengan miedo. Hay que ser valientes en el testimonio que damos con la palabra y sobre todo con la vida. Bueno, estaba en el Domingo del Buen Pastor. Bueno, este artículo que también lo comparto, ahí van contando un poco cómo es que se desarrollaron estas celebraciones, ¿no? Y cómo fue cambiando, porque antes era la coronación del Papa, ¿no? Luego fue quitándose la tiara, fue haciéndose más corta, duraba 5 horas, ¿no? Fue haciéndose más corta la ceremonia. Y bueno, vamos a verlo mañana. Iba a ser en latín. No creo que se crea la divina pomada, realmente, el Papa. Porque es la lengua de la iglesia, es la la oficial. Ya está, no hay nada que hacer, ¿no? Esto lo ha compartido la capilla papal, bueno, la oficina de ceremonias litúrgicas del Vaticano, ¿no? Ya está el librito de la celebración, así que ahí se puede descargar, se puede seguir la celebración si se quiere levantar a las 3 de la mañana, hora de Perú. Acá está Laudes Reyes, que era lo que estábamos escuchando, ¿no? Entonces, tú ayúdala. Eso es lo que se va repitiendo. Bueno, va a ser una liturgia solemne como pocas, solemnísima, en donde se recoge, vamos a ver si se puede ver un poquito acá, se recoge, ahí están todas las cosas que quiero mostrarles, ahí está, acá, ahí está. Por ejemplo, acá está frente a la tumba de Pedro y ahí está el palio, está el anillo del pescador y después cuando... Ahí está el palio. Cuando sale, porque ahí está dentro de San Pedro abajo, ¿no? Cerca a la tumba, sale, sube y va a ir a la plaza de San Pedro, así en procesión, porque la ceremonia va a ser ahí, ¿no? Sale a la plaza
Y en la plaza ponen en el altar enorme, claro, el palio, ponen el anillo, es el palio, el anillo, y 2 evangelios, porque se proclama en latín y en griego, ¿no? En los 2 pulmones con los que respira la iglesia. Así que va a estar muy, muy, muy hermoso todo esto. Va a ser así, solemne como debe ser la liturgia siempre. Ahora, el segundo tema que quería tocar era lo de la doctrina social. Esto. Bueno, León XIV explicó a los cardenales por qué tomó ese nombre el 10 de mayo. Y dijo, precisamente al sentirme llamado a proseguir este camino, pensé tomar el nombre de León XIV. Hay varias razones, pero la principal es porque el Papa León XIII, con la encíclica Rerum Novarum, afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial. Y hoy la Iglesia ofrece a todos su patrimonio de doctrina social para responder a otra revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial que comportan nuevos desafíos en la defensa de la dignidad humana, de la justicia y el trabajo. El día de hoy, 17 de mayo, dio un discurso a los miembros de la Fundación Centesimus Annus Pro Pontifice en el marco de su asamblea anual, ¿no? Que es este de acá, que no está en español, pero se puede traducir. Y entonces acá habla de la doctrina social a gente que estudia la doctrina social. Dice que la doctrina social nos educa para reconocer los que más importantes que los problemas o que las respuestas a ellos es el modo en que los afrontamos con criterios de valoración y principios éticos y con la apertura a la gracia de Dios. Bueno, es así lo que él les dijo a esta gente y más adelante habla de esto. En el contexto de la revolución digital en curso, el mandato de educar el sentido crítico va redescubierto, explicitado y cultivado, contrastando las tentaciones opuestas que pueden atravesar también el cuerpo eclesial. Hay poco diálogo en torno a nosotros, ¿sí? Y hay más palabras gritadas, ¿no? Sobresalen las palabras gritadas. Y también las fake news y las tesis irracionales de pocos prepotentes. Bueno, entonces el Papa está con el tema de la revolución digital, ¿eh? Esa es la revolución que él quiere afrontar desde la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Como decía a los cardenales y ahora lo está repitiendo. Así que eso nos puede ayudar a entender mejor cuáles van a ser sus líneas, sus preocupaciones, y también a nosotros formarnos más, ¿no? Esa es la idea, poder acompañar en sus eclesias, con sentido eclesial, el desarrollo de este pontificado y poder así aportar, o también ser críticos en alguna cosa que no se pueda entender adecuadamente. Bueno, varias encíclicas sociales han habido, ¿no? Con León XIII, la Rerum Novarum, sobre la cuestión social en 1891, y a ella se refirieron varios pontífices. Pío XI, en 40 años, sobre las cuestiones laborales en 1931. Juan XXIII, con Mater et Magistra, sobre los campesinos en el 61. Después Pacem in Terris, en el 63. Pues Pablo VI, sobre Populorum Progressio, el progreso de los pueblos, en el 67. Octogésima Adveniens, sobre los nuevos problemas sociales, en el 71. El 80º aniversario de la Rerum Novarum. Luego Laborem Exercens de 1981, Juan Pablo II. Solicitudo Rei Socialis, también con temas sociológicos sobre la humanidad, en el 88. En el 91 escribió Centesimus Annus sobre las cuestiones agrícolas. Veritatis Splendor en el 93, muy importante. Evangelium Vitae, importantísimo, en el 95, sobre la vida humana, que seguramente el Papa hará mucha referencia a eso. Caritas in Veritate de Benedicto XVI, excelente, y de Francisco Laudato Si y Fratelli Tutti, la tienen como parte de esto, ¿no? En Centesimus Annus, por ejemplo, Juan Pablo II citaba a León XIII, mencionaba diciendo que era consciente de que la paz se edifica sobre el fundamento de la justicia. Es algo que ha repetido también León XIV, ¿no?
hablaba al cuerpo diplomático de esos tres temas, ¿no? De la justicia, perdón, de la paz, de la justicia y de la verdad. Decía entonces Juan Pablo II, era consciente León XIII de que la paz se edifica sobre el fundamento de la justicia. Contenido esencial de la encíclica fue precisamente proclamar las condiciones fundamentales de la justicia en la coyuntura económica y social de entonces. Entonces acá, bueno, esta es la página de la fundación. Acá ven que está considerado Fratelli Tutti, Caritas in Veritate, Centésimos Annus. Y esto es algo de la Suma Teológica que yo lo había mencionado antes, esto que está acá en morado, cómo San Agustín define la paz, tranquilidad del orden, que es lo que tiene en mente León XIV porque es agustino, ¿no? Y dice así Santo Tomás: si uno concuerda con otro, no por espontánea voluntad, sino coaccionado bajo el temor de algún mal inminente, una guerra fría, esa concordia no entraña realmente paz, ya que no se guarda el orden entre las partes, sino que más bien está perturbada por quien ha provocado el temor. O sea, no es paz, es miedo. Por eso, San Agustín, la paz es tranquilidad del orden, y esa tranquilidad consiste realmente en que el hombre tenga apaciguados todos los impulsos apetitivos. Porque Santo Tomás habla de la paz así: uno tiene que estar ordenado interiormente y exteriormente con los demás. Por eso León XIV explicaba al cuerpo diplomático que empieza por el corazón la paz. Sí, suena un poco difuso, pero se entiende bien, y si es que se entiende lo anterior acerca de la gracia, ahí está la respuesta, ¿no? Bueno, ahora acerca de la formación del cardenal Prevost. Es interesante que, bueno, a él le dieron el doctorado honoris causa, ahí en la Universidad USAT, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en Chiclayo. Y entonces él hace mención de Joseph Bernardin. Lo vamos a escuchar acá. Es un cardenal de Chicago que ha tenido influencia en él. El cardenal León XIV es de Chicago y tiene esa escuela. El cardenal Bernardin dio un discurso y desarrolló más bien un pensamiento de doctrina social particular que se llama la ética de vida coherente. La ética de vida coherente. Bueno, vamos a escuchar acá al cardenal Prevost. Hace 40 años, en el mes de diciembre, el cardenal Joseph Bernardin, arzobispo de Chicago, pronunció un discurso que es verdaderamente histórico dentro de la Iglesia, por lo menos en Estados Unidos. Lo dirigió en la Universidad de Fordham, en Nueva York, un discurso que estableció una dirección muy importante en su ministerio, que ofreció una nueva manera de pensar sobre la forma en que la Iglesia pudiera dar respuestas a los retos y los problemas éticos que se presentaban en aquel momento como también en el día de hoy. Tienen que ver sobre todo con cuestiones sobre el valor de la vida humana. La semana pasada el cardenal Blaise Cupich dio otro discurso que desarrolla algunas de las mismas ideas, también a Fordham University en Nueva York, recordando los 40 años del primer discurso del cardenal Bernardin. El cardenal Bernardin, preocupado por cómo el aborto y otras cuestiones de justicia social habían hasta dividido algunos sectores de la Iglesia, y presentó una importante respuesta que tenía su principio dentro de la doctrina de la Iglesia y desde esta enseñanza, mirando hacia afuera, mirando hacia la sociedad, dentro de un marco que él llamó una ética coherente de la vida. El cardenal Bernardin continuó trabajando sobre el desarrollo de esta idea hasta su muerte en 1996. Esta visión del cardenal Bernardin, con la cual proponía comprender la enseñanza moral de la Iglesia,
que buscaba responder a los muchos desafíos que afectaban la vida humana, como si formaran parte de un único vestido, traza un camino para la Iglesia que nos puede servir también en el día de hoy. Por ejemplo, un católico no puede declarar que es pro vida solo por mantener una postura en contra del aborto, pero luego diciendo que está a favor de la pena de muerte. Esto no sería coherente con la doctrina social de la Iglesia. Y entonces podemos decir que nuestra forma de pensar y de enseñar tiene que manifestar coherencia, que defiende el valor de la vida humana desde el principio hasta el final. Como comunidad de creyentes, también como sociedad. Bueno, es muy interesante, hay que estudiarlo para ver cuánto ha influido encontramos muchos en León XIV, ¿no? Este pensamiento del cardenal Bernardín. Consistent Ethic of Life es en inglés. Algo que es interesante, bueno, es Suppick, que nuevamente habla de esto, el arzobispo de Chicago, ¿no? Y habla de lo que ya mencionó el cardenal Prevost, ¿no? En ese momento, que tiene que ser todo un conjunto de principios que apliquen siempre en toda la manifestación de la persona en la sociedad, en la cultura, ¿no? Y que no pueda haber división. Tiene que ser coherente en todos los aspectos, como debería ser toda doctrina, en realidad, ¿no? Bueno, él es Bernardín. Algo interesante, bueno, una noticia de entonces, algo interesante es que George Weigel le hizo una crítica. Una crítica que Bernardín en su momento la tenía presente, sabía que podía ser así. Y al parecer, ya me falta leer más de esto, investigar más, ¿no? Pero al parecer usaban esta doctrina de Bernardín algunos políticos que querían ser pro vida o pasar por pro vida, pero sin embargo hacían algún tipo de componendas con las leyes que legalizaban el aborto en algún momento del embarazo. Es lo que he podido investigar hasta ahora. Bueno, se los dejo a ustedes para que puedan leer también. Si alguno tiene más información, me la puede pasar con todo gusto. Muy bien, entonces, tareas que tenemos nosotros para estos días. Primero, leer las encíclicas de León XIII, o sobre todo Rerum Novarum, y la de sus sucesores. Pensemos, por ejemplo, Juan Pablo II, Benedicto XVI, que seguramente es a quienes más va a referenciar León XIV, ¿no? También comenzar a leer a San Agustín, las dos ciudades, la ciudad de Dios, y meternos en esto de doctrina social, hablando de paz, justicia y espiritualidad desde una óptica agustiniana, al menos para entender un poco más a León XIV. Por supuesto, Santo Tomás lo va a llevar a plenitud, por supuesto, ¿no? Y finalmente investigar a Joseph, al cardenal Bernardín, ¿no? La ética de vida consistente, coherente y contrastar, bueno, qué cosa es lo que se puede usar, se puede tomar, se puede desarrollar más, ¿no? Poder entender mejor los mensajes del Papa, qué cosa tiene detrás, y así poder aprovechar mejor, pues, la doctrina que tenemos. Así que, como decía George Weigel, habemus papam, oremus pro eo ferventer ac vehementer. Tenemos papa, oremos por él fervientemente y vehementemente. Dios los bendiga, ya será hasta la próxima entrega. Chau.